Es decir, tenemos el desafío. Vemos que el cristianismo, así como otras religiones, también tiene la idea de que esa religión es la escogida por Dios. Entonces, una pregunta muy válida es, ¿cómo saber cuál es la escogida por Dios? Entonces, no tienen que contestar esa pregunta, sino lo que quiero darles a ustedes que vayan a un tipo de, la última parte, es la discusión. ¿Qué pregunta les generarían a ustedes, por ejemplo, este artículo aparece, o esta tesis que trata de demostrar el autor, ¿no? Que, bueno, él dice, se hace una pregunta, ¿aparece la idea de elección también en otras religiones? Ustedes contestarán esa pregunta, sí. Y el autor dice, sí, cada religión o algunas religiones se consideran la elegida o el pueblo escogido. Entonces, ¿qué discusión, qué problemas o qué problematización conlleva esta tesis? ¿Podrían decir? Yo creo que existe, para nosotros como cristianos es como complicado creer que ya no somos el único pueblo escogido. Entonces, igual para el judaísmo, un judaizante, por ejemplo, va a chocar mucho con esta tesis, o sea, le va a decir rotundamente no, porque tenemos todavía esa pequeña idea de la elección, y yo creo que deberíamos rompernos de la idea de que nosotros somos el único pueblo escogido por Dios, porque entonces caeríamos en un sincretismo y también caeríamos en creernos superiores a otros. Porque no podríamos decir que la experiencia de otras religiones o de otras culturas o la hierofanía de otros es incorrecta. Porque al igual ellos dirían que nuestra experiencia o nuestras hierofanías son incorrectas. Entonces el reto aquí creo que para nosotros como cristianos es tratar de identificar otras culturas y entender que nuestra religión y nuestra idea de la elección viene de una cultura también. Muy bien. Nancy. También quería decir que en mi opinión tampoco podemos poner como una religión como el centro del mundo, ¿no? En un espacio delimitado decir esta es la verdadera y estos de acá son favoritos. No. Pero tampoco podemos ignorar esta cuestión de que cada ser quiere ser, de que cada religión quiere ser el centro, de que cada religión tiene su punto a defender. Tampoco vamos a ignorar esto, sino lo contrario. Tenemos que validar todo aquello, pero también respetando las otras religiones, los otros puntos de vista, pero sin perder la autonomía de cada religión. Porque yo creo que cada religión va a tener su punto de vista, cada religión responde a las necesidades de las personas, tanto sea costumbres de aquí, tanto del occidente como del oriente. Somos muy diferentes y no podemos tener una religión así y decir, ah sí, claro que ellos también son el centro del mundo y lo de nosotros no sirve, pero tampoco debemos de decir lo contrario. Creo que aquí se plantea también el problema de que no va a existir una doctrina universal de elección, ¿no? Cada pueblo, cada religión tiene sus costumbres, ritos y mitos que determinan lo sagrado para ellos. Entonces, al chocar con otras culturas, con otros pueblos, este va a ser el gran problema que vamos a tener siempre. Dentro de las afirmaciones que leía Leonel, decía que a los creyentes de cualquier religión les queda afrontar dos elecciones. Una era aceptar la elección de las demás religiones o simplemente ignorarlas o tratarlas como falsedades. Y esto ahora se puede plantear como un problema un poco más complicado, pero antes, por ejemplo, tal vez en Babilonia ellos ignoraban totalmente que Israel también se consideraba los elegidos, o que otros pueblos también se consideraban los elegidos. Ellos pensaban simplemente que se nos reveló a nosotros esta divinidad y por lo tanto nosotros somos los escogidos y los demás no alcanzaron a tener esa divinidad, a esta revelación. No es que los demás no estaban pensando en que los demás también tienen sus revelaciones, pero eso es profano, sino que simplemente ellos no alcanzaron. Entonces, comparto como dijo Leonel, hay que abrirse un poco más, ¿no?, a lo que enfocaba Porfirich, al diálogo interreligioso, porque quizás es la única manera en que nosotros podamos concebir la revelación o a lo que lleva este artículo, la elección de cada religión como elegidos de la divinidad. Entonces, una pregunta que deja este pequeño ensayo o artículo, que es para discusión, para seguir investigando, para seguirse preguntando. Todo buen artículo debe generar otras preguntas. ¿Cómo? No necesariamente tenemos que responderlas, sino
tenemos que construir y repensar esta respuesta a cómo, es decir, la pregunta, ¿cómo aceptar las doctrinas o la doctrina de la elección en las otras religiones? Es una pregunta válida, porque, bueno, tenemos una actitud, parece que el panel está presentando una actitud de, ok, aquí lo sabio podría ser aceptar la elección de las otras religiones y no creernos la única y todo. Ok, está bien, es una buena actitud, es un buen paso, pero ahora ¿cómo? No es solamente decir chévere, que bueno, esto necesita de una metodología a investigar. Ok, abrimos Ramón, de ahí a Nina y Samuel y por último Jorge. ¿Qué piensan ustedes desde Latinoamérica para el cristianismo? Las religiones hoy día aquí en Latinoamérica ¿es una amenaza o es un complemento, una ayuda para llevar adelante la vida espiritual de la gente? O sea, yo creo que, imagínate, nosotros como latinoamericanos, en primer lugar tenemos una idea de una elección que no viene de nuestra cultura, en primer lugar, pues viene del pueblo judío. O sea, nuestra elección viene de otro pueblo, no es de Latinoamérica. No nos eligieron en Latinoamérica. Entonces, imagínate, creo que para nosotros adaptar o interiorizar o relacionarnos con otras culturas o con otras ideas enriquecería nuestro pensamiento y nuestra fe. No creo que nos limite, creo que enriquece el relacionarnos con otras culturas y con otras religiones. Entonces no ve como una amenaza, ve como una ayuda. No una amenaza, más bien es una opción para poder ser más pertinentes en esta sociedad. Y tienen conocimiento que la gente que sigue a Jesucristo puede, por ejemplo, ir a otras religiones y puede tener otras creencias. Es abrir el diálogo, porque creo que aprendemos a medida que nos relacionamos con otros. Pero si yo me creo el único o si nos creemos como la religión santa, entonces creo que hacemos un obstáculo y una barrera para aquellos que están pensando distinto. Ahora, yo quiero intervenir aquí. Ramón, este ejercicio que lo estamos llevando acá, apenas estamos empezando en lo académico. No, yo no quiero ser discriminativo ni nada por el estilo, pero ustedes saben que en el cristianismo hay dos niveles, porque eso de nivel me hace pensar uno está más alto y uno está más bajo, sino dos dimensiones que están al lado, que son paralelas. La dimensión de la espiritualidad popular del cristianismo, que es la mayoría de la gente, y por lo general esta dimensión de espiritualidad popular vive en una dialéctica, que por algunos momentos esta espiritualidad determina, fíjate bien, el pensamiento o el sistema teológico. Y en otras ocasiones el sistema teológico determina la espiritualidad popular. Vive en esta dialéctica. Ha sucedido en muchos casos. En Europa y en Estados Unidos, en la historia del cristianismo, por lo general es la teología sistemática que se piensa la que determina la espiritualidad. En Latinoamérica está sucediendo el fenómeno diferente. En Latinoamérica y en el sur del mundo se está reconstruyendo la teología sistemática desde la espiritualidad vivida, desde la espiritualidad popular. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora los teólogos? Los teólogos lo que hacen es recoger toda esa espiritualidad y tratan de sistematizar. En esta espiritualidad popular, donde están las personas, muchos teólogos están viendo un campo fértil para hablar del diálogo interreligioso, para hablar de la acción social ante la injusticia y todo lo demás. No simplemente se construye el sistema y es un sistema para que ellos lo vivan, sino desde la espiritualidad popular. Parece que en este campo, es una pregunta muy buena, parece que en este campo el sur del mundo es un campo muy fértil para llevar a cabo este diálogo intercultural e interreligioso. Curiosamente, los del sur del mundo, nosotros, no le estamos poniendo tantas trabas o tantos problemas a decir, uy, esto va en contra de lo doctrinario. Resultado de eso es, miren la clase que ustedes están llevando en un seminario pentecostal en Latinoamérica, en un seminario.
Si ustedes revisan seminarios, bueno, hay otros seminarios que también llevan esta línea, pero si ustedes revisan otros seminarios, bautistas, metodistas, todavía tienen miedo de entrar en diálogo aquello que pone en controversia lo dogmático. Y desde aquí se está llevando a cabo. Ustedes van a salir nuevos líderes y van a haber cambios. Son procesos. Los procesos no se dan de la noche a la mañana. ¿Qué? Janina. Pregunta. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, entonces, ¿en qué posición queda el evangelismo y la misión? Si es que hay un pluralismo y cada uno es válida su religión, ¿cómo podemos ahí? Yo creo que las misiones no se invalidan, todo lo contrario. Hay personas que han encontrado su razón de ser en cierta religión, pero hay otras que todavía no han encontrado. Hay personas de que solamente, en el mismo cristianismo, tú puedes ver que hay personas que no tienen motivos solamente porque quieren encontrar un Dios, sino van detrás de motivos económicos, motivos sociales, ya para que tenga mayor fama y todo eso. Todo lo contrario. Entonces, uno primero debe saber qué es verdaderamente el cristianismo. Entonces, de ahí para llevar las misiones a otras personas que tampoco han encontrado, digamos, su razón de ser en otras religiones, sino todavía han quedado en vacío. Pero eso es un mandato establecido por nuestra religión, o sea, ir a ser discípulos, entonces... Un añadido, por cierto. Claro. No, está bien. Independientemente si sea añadido o no, es muy válida la pregunta y es una médula. ¿Por qué? Mire, vamos a lo mismo. A veces la misión y lo que es evangelio se ha definido a partir del dogma, mas no de la esencia misma del evangelio y de la misión. Ante este desafío del pluralismo religioso, ante el desafío de la idea de elección en las otras religiones, también surge otra pregunta válida que hay que repensar. ¿Es necesario o cómo definir o redefinir el asunto de misión y evangelio? No se anula. Para los que leyeron el artículo de la inculturación a la interculturalidad, te daba unas pistas de cómo se debe definir misión. Misión como el encuentro, el diálogo, como la apertura. Esa es la misión, es la verdadera misión del evangelio, por ejemplo. Que la religión cristiana sea ese canalizador de encuentro y respeto, por ejemplo. Eso puede ser. Entonces, sí, indudablemente hay que repensar la misión y el evangelio. Hay que reconceptualizarlo, redefinirlo, reconstruirlo. Evidentemente. Lo que pasa que la misión y todo eso respondieron a procesos antiguos. Hoy estamos ante otros procesos, ante otros desafíos que no nos debemos de superar, que la misión y el evangelio deben estar determinados por la dogmática o la tradición, sino por más bien los desafíos que nos plantea, y desde ahí repensar esto. Samuel, y por último Jorge. Bueno, creo que el escritor de su artículo se ha olvidado de algunas religiones que sí han abierto el paso a lo que viene siendo un diálogo entre otras religiones. Y ustedes, como defensores del argumento de que toda religión se cree como única, ¿qué tendrían que decir frente, por ejemplo, al budismo shintoísta o por ejemplo a Rami Krishna, cuando dice que el ser es uno pero que sus nombres son diferentes, que del mismo modo que los distintos pueblos nombran diversos modos el agua, asimismo hay diferentes expresiones de Dios? La pregunta es, ¿qué dicen, qué opinan ustedes como defensores de la tesis, cuando el autor no menciona las religiones que ya han tomado un paso adelante sobre el asunto de esta coyuntura de un Dios uno que tiene diferentes nombres y todo lo demás, a un Dios que se puede llamar de diferentes formas? Probablemente el mencionado de unas religiones ahí. Pero ahí tampoco podemos caer en ver a
a Dios en todas las cosas, en el mismo. Ahí podemos un poco de argumentar. No se trata de ningún. Tú dices que también que podemos ver a Dios en todo, en todo, en todo. O sea, Pero no, yo no digo eso, eso lo dice Hare Krishna. Bueno, lo que yo veo aquí es que, si bien el artículo, como tú dices, no lo menciona, a pesar de que habla que en China el budismo no fue netamente chino, sino que fue algo extranjero que se ingresó. Pero de lo que tú mencionas es a donde nosotros queremos llegar. Estamos diciendo que estrictamente vamos a quedar en que cada religión tiene que ser simplemente llamados a hacer la elección de parte de lo sagrado, sino que es hacia donde nosotros queremos llegar, a este diálogo religioso. Y no es que defendemos de que estamos diciendo que debemos ser nosotros centrados en que somos únicos, sino que eso es lo que el artículo dice, y hacia donde nosotros queremos llegar es a que esto se debe abrir. Y si hay religiones que ya lo han hecho, pues enhorabuena. Hay que nosotros también buscar ese ejemplo, buscar la manera de abrirse a ese diálogo y encontrar soluciones. No simplemente cerrarse a que yo soy el único y los demás no valen. Si yo fuera parte del Padre, yo diría, bravo, bravo, sí, bravo por ellos. El cristianismo nos estamos quedando atrasados, hay que ponernos pilas. Eso es la idea que tal vez ellos están diciendo. Más que todas las religiones sí, lo tienen sus raíces en Abraham. Sí. Lo que pasa es que aquí hay una seria división que nosotros estamos notando en los que intentan llevar el diálogo interreligioso. Hay dos grupos. El grupo de las religiones del libro o del texto, que se le conoce como las religiones abrahámicas, y los que van un poco más allá, que son más inclusivos, son las religiones que ni siquiera tienen un libro sagrado, ni siquiera tienen una deidad como tal, pero que se consideran como una religión. Y a veces estas parece que están un poco más adelantadas, a veces, que los otros, ¿no? Entonces, lo que diríamos, ¿se da cuenta? Las otras ya están en eso y nosotros nos estamos quedando atrasados. Hay que ver. La pregunta es que surge problemas, surge preocupación, porque, chuta, ¿hacia dónde nos va a llevar esto? ¿Hacia dónde? No sabemos. Pero hay que hacer algo por este desafío y hay que tomar una decisión. Por último, y ahí se prepara el segundo grupo. Entonces, la cuestión del diálogo interreligioso es como una consecuencia de aquella globalización que está viviendo en nuestra sociedad hoy en día. Entonces estamos perdiendo la identidad cultural, por así decirlo. Entonces, ¿cómo tú llegas a defender esa identidad dentro de tu iglesia? ¿Y hasta qué punto el diálogo interreligioso, en qué nivel se tiene que dar? ¿Se queda únicamente entre la gente de los cientos o se queda en la gente como nosotros, que va a ser pastor y toda la cuestión? ¿En qué momento se da si los dos van a estar en ese momento de diálogo interreligioso? Me explico, por ejemplo, nosotros nos reuniremos con pastores, con sacerdotes, con curas, con lo que sea, pero el hermano, sin saberlo, se va a reunir con el de la esquina que es católico, el otro que es musulmán. O sea, ¿cómo logramos que ese hermano también tenga identidad dentro, sabiendo que Dios está en todo lugar, por ejemplo, que Dios también la hace a él? O sea, ¿cómo defendemos una identidad? Lo que decía, por ejemplo, el artículo que nos mandaste leer, habla precisamente de eso. Dice que el hecho de entrar en un diálogo religioso o intercultural no se trata de que yo voy a llevar mi cultura a otra cultura o mi religión a otra religión. Se trata de que en esta relación que nosotros tenemos aprendemos del otro. Se dice que en el diálogo, o sea, en el relacionarnos los unos con nosotros podemos aprender. O sea, el hecho es de que hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de otras religiones. O sea, tú propones una identidad global. No habla de una identidad, sino que él habla de una identidad universal, pero al mismo tiempo distinta por cada cultura. O sea, porque la identidad viene de tu cultura. Entonces dice, el sentido no es perder mi identidad como cultura, sino entender que hay muchas otras identidades. Y eso es lo que trata de cambiar. A eso me refiero. El problema de la globalización está matando las culturas. O sea, no podemos llegar a 50 años y volver a decir, no, es que mi cultura es esto, si ya al final no hay cultura en Ecuador, sino que la trajimos en Estados Unidos. Bueno, es bien difícil de comprobar lo que dice, que la globalización está matando la cultura, pero sí, da la sospecha. No, es
realmente desde qué presuposiciones o desde qué preargumentos podemos sostener esto, porque también puede ser de que más bien la globalización esté entrando a otro entendimiento de lo que es cultura. Porque ahí entra el problema, y yo tengo el mismo sentimiento tuyo, los encuentros interculturales que hay en el mundo. O sea, aquí en Ecuador uno si se va por ahí encuentra de África, de Estados Unidos, de Europa, en todo el mundo hay de todo, y hay estos encuentros. Entonces, el problema, el fenómeno de la globalización, del avance tecnológico, nosotros nos estamos dando cuenta que es lo que está pasando a los minutos en Europa o en África, a través del internet. Si queremos enviar un correo a un familiar, le llega rápido, instantáneo, y son procesos de globalización, ¿no? O procesos de, no sé si de integración o desintegración, no lo sé, pero hay que pensar bien si es que este elemento de la globalización mata la cultura, la está transformando, en qué sentido la mata. Eso. Es que creo que ese es el tema de hablar hoy en día, porque en 100 años no creo que van a preguntar lo mismo. Sí, Porque, por ejemplo, hay que enfocarse, para mí forma de ver, hay que enfocarse en el pensamiento hoy. pero imagínate, Jorge, nosotros vamos a un ejemplo más concreto y cercano, el seminario. O sea, habemos aquí gente de distintos países y distintas culturas, y cada quien llegó con su cultura, y aquí hemos aprendido a respetarnos los unos a los otros. Entonces, convivir entre nosotros y convivir con otras culturas nos ha ayudado a enriquecer nuestra identidad. O sea, tú no pierdes tu identidad con tu nacionalidad, pero puedes enriquecerla con relación a otras culturas. ¿Me entiendes? Moisés tenía una... Yo quería decir una cosa. Bueno, el artículo que leímos, el que nos mandaste de tarea, hablaba de dos sociedades, la sociedad agraria y la sociedad del conocimiento. Creo que, bueno, está bien analizarlo como, o sea, el asunto de la globalización como algo nocivo, pero igual yo lo veo como un fenómeno natural que se va dando y que es propio de la dinámica que tenemos, porque hablabas ahorita de desintegración y integración. Sí se desintegra los pequeños grupos y las pequeñas comunidades que antes quizás se sabían suplir a sí mismos sus propias necesidades particulares, pero ya las necesidades de intercambio hacen que tengamos que crear, más bien, en vez de hacer que mi vivencia se haga en la del otro, crear una convivencia que construya realmente un lenguaje único, y eso sería como la universalidad de la globalización. Pero yo diría que en ningún momento creo que eso va a querer destruir mi cuna, el origen del que yo vengo, sino más bien me permite crecer dentro de los mismos con los que yo me entiendo, y permitir que mis aportes desde la experiencia, porque habla de que cada cultura logró desarrollar unos propios elementos que en últimas pues va a ayudar a construir esa nueva, porque son experiencias distintas. Entonces creo que ahí está la... Sí, el problema en la actualidad con el asunto de globalización es que está determinada por dos ciencias, y la ciencia que está determinando la globalización en la actualidad es la economía y la política. Y esas dos ciencias o esas dos ramas que determinan el asunto de globalización, que están llevando, quieren hacer un impulso de la globalización, tienen intereses, una vez más voy a la hermenéutica de la sospecha que te estaba mencionando, tienen intereses ajenos o propios de una agenda particular política. Desde la economía, la globalización responde a intereses de un sistema económico. Desde la economía, desde la política responde a otro tipo de sistema. Pero, ¿cuáles serían las propuestas desde la religión? El asunto de globalización, desde la antropología, donde la religión tiene que abrazar a muerte y no soltarse de la antropología, por ejemplo, de la sociología, de las ciencias sociales, con la religión para reflexionar este elemento de la globalización y ahí poner en práctica la hermenéutica de la superficie.